¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, en este caso no en el taller, acá tomando unos mates con mi sobrino. Mirando un poco el video de Pan Triste, donde intenta cambiar un cuerito. Sí, un cuerito. Qué bueno, siempre tengo pensado hacer un video mostrando cómo corresponde hacerlo, cómo debería hacerse. Pero bueno, por esas circunstancias estoy haciendo algunos cambios de grifería, pero yo tengo la costumbre de dejarlos en el domicilio y no me reuní con ningún cuadro, ninguna grifería vieja como para poder desarmarlo en la morsa y mostrárselos. Pero bueno, es tanta la indignación que tengo. Tano, no te calentés, Tano. Sí, me caliento. Mi sobrino le va a ir dando play y yo voy a ir mostrando en todo lo que se va equivocando este pseudo plomero. Esto lo van a tener que sacar todo, porque esto se cambia también. Todo el teflón viejo, siempre va teflón. Si no ponen teflón, les va a perder, no le va a ajustar bien. Esto no es justamente para eso, para que apriete. Hay que limpiarlo, todo el viejo, tienen que sacarlo todo. Esto es un mal trabajo. Bueno, yo lo voy a limpiar todo y después les muestro cómo queda. Bueno, el hilo ese que tenía acá, Parámelo ahí. no se lo tendría que haber sacado. Bueno, eso que llama el hilo es hilo grafitado, que obviamente para los amigos que conocen, que saben, que están en el oficio, eso es hilo grafitado y cumple la función de sellar entre el vástago y el cuerpo o sea, entre el eje y el cuerpo del vástago. Con la tuerca que va arriba, que se llama prensa estopa, de hecho por eso se llama prensa estopa, porque aprieta un hilo, en este caso hilo grafitado, si no podría ser estopa, en la antigua escuela usábamos estopa, y hacíamos una especie de empaquetadura que tenía la característica de poder ser, digamos, más ajustada o menos ajustada. Con la evolución se implementaron lo que vendrían a ser los retenes. Pero bueno, este sujeto evidentemente no tiene un mínimo conocimiento de lo que es un cambio de válvula, no tiene un mínimo conocimiento de lo que es un vástago, y por eso es que me indigno porque soy un tipo con 30 años de oficio, y ver a este sujeto hablando como si supiese, y más de 300 comentarios felicitándolo y agradeciéndole el haberse equivocado tanto, la verdad que me parece una tomada de pelo. Pero bueno, vamos a dejarlo que siga desarrollando su teoría de cómo sacar la pérdida del vástago. Es el que retiene, que el agua no se me vaya por acá arriba. Lo que voy a hacer es le voy a poner un poco de teflón provisoriamente. Entonces, o sea, si esto gira así, siempre va, es como si lo estuviera enroscando. Páramelo ahí. Bueno, cuando escuché que dijo que iba a poner un poco de teflón, si bien está mal, pero todos alguna oportunidad lo hemos hecho, yo pensé que lo iba a poner en la parte lisa de lo que vendría a ser el eje del vástago. No, el tipo lo puso en el sinfín. Sí, así como lo escuchan, lo puso en el sinfín. Bueno, vamos a dejarlo que siga con su reparación. Pongo un poco, después le voy a comprar el hilo ese en la ferretería. Es como para que no se escape por acá el agua. O sea, Páralo ahí. yo Bueno, ahí está intentando enroscar el sinfín, el eje con el sinfín dentro del cuerpo del vástago. Obviamente le va a costar un montón, dado que aumentó el diámetro de la rosca por lo menos 2 milímetros con tanto teflón.
déjalo seguir con su trabajo. Esto siempre tiene que estar al aire libre. Si esto lo enrosqué así, esto enrosca así, tengo que ponerlo en ese sentido. Ahí está. Bien. Esto para que no se escape por acá el agua. Ok. Bien. Ahora hay que poner el teflón en la rosca. O sea, esto como enrosca, así. Entonces, si esto enrosca así, yo tengo que poner el teflón así. Así cuando, en el mismo sentido que gira. Esto es una vueltita nomás. Bien. Ustedes recuerden, el hilo este que tenía acá adentro no se saca. Ok. Ahí está. Listo. Un poco de teflón. Listo. Entonces, metemos corito nuevo. Recuerden ajustar esto acá. O lo tiramos directamente ahí. Trac. Ahí está. Con Parámelo el ahí. para arriba. Bueno, ahí estamos viendo un error bastante común. Generalmente vienen unos suplementos plásticos, unos bujecitos plásticos, dado que hay dos tipos de válvulas, una con vástago un poquito más grueso, otra con vástago un poquito más fino. Generalmente en las ferreterías preguntan para qué tipo de grifería es, pero bueno, a veces uno tiene en la caja y pone donde corresponde el vástago grueso, pone uno con vástago fino, y los amigos saben de qué estoy hablando. Lo que yo hago en ese caso, con un tarugo de 6 milímetros, sí, un tarugo de 6 milímetros, lo corto, lo clavo dentro del eje y dentro del tarugo clavo el vástago de la válvula. Queda perfecto e incluso queda mejor que esas arandelitas, esos bujecitos que venden para hacer la adaptación de vástago fino a vástago grueso. Estoy hablando en las válvulas. Lo que está haciendo ahí el tipo puede tener suerte que justo le combine cuando atornilla el vástago dentro de el eje de la válvula, le combine justo dentro del eje del vástago y le quede trabajando. Pero cuando pasa eso, muchas veces la presión hace que la válvula quede golpeando y se escucha una especie de sonajero y nadie entiende por qué. Es porque le falta ese buje, ese suplemento y una pieza golpeando con otra. Pero bueno, eso sería un detalle que quizás no tenga por qué saberlo un inexperto novato impresentable como este. Pero vamos a dejarlo que siga con su reparación. Y después hacemos que encaje con este agujerito. Si el pico va acá, el cuerito, ok. Ahí lo hacemos encajar, ahí encajo. Páramelo. Un error que está cometiendo ahí es, bueno, si bien está empezando, pero está apretando el vástago sin tener el cuerpo de grifería del lado de abajo, con una pico del oro, con una llave para caño, con lo que entre, dado que, bueno, ahora ya el sujeto lo tiene flojo, pero al momento de desarmarlo hay que sostenerlo desde abajo, dado que se puede girar al momento de imprimir torque, porque hay algunas griferías que nunca fueron abiertas y están pegadas. Corremos riesgo que gire todo junto y se corte la T de transferencia. Es importante sostenerlo de abajo al momento de ajustarlo y más importante aún al momento de aflojarlo. Dejémoslo que siga con su trabajo.
Páramelo ahí. Bueno, eso que está poniendo ahí le va a servir únicamente para poder atornillar lo que sería la campana, dado que esa es la tuerca prensa-estopa y no está cumpliendo ninguna función, dado que no hay estopa. No hay estopa, no hay retén, no hay nada. Déjalo seguir con su trabajo. Este también vamos a poner un poquito de teflón acá. Este gira así. Si gira así para enroscarse. Páramelo. Lo voy a poner así. Bueno, ahí yo pensé que el tipo había conectado dos neuronas y dijo, le tengo que poner a modo de retén teflón al vástago. Si bien esto que estoy haciendo es un trabajo de inexperto, impresentable, un tipo que por primera vez desarma una grifería, pero pensé que le iba a poner ahí a modo de estopa. No, déjalo seguir. Esto es una porquería este teflón, pero evita las pérdidas. Ahí está. Es probable que me equivoque haciendo esto. Soy humano. Páramelo. ¿Sí? Yo creo que todos somos humanos, pero cada uno manejamos un oficio. Todos los humanos nos equivocamos, pero hacer las cosas creyendo que uno sabe, mostrando como que uno sabe, y después hacer este tipo de aberraciones con una grifería. Está bien que es en su casa, más que retarlo a la madre, enojarse la señora, no va a pasar, pero yo hago eso en la casa de un cliente y probablemente me tenga que agarrar a trompadas con el dueño de la casa. Pero bueno, vamos a dejarlo que siga con su reparación. Es esencial tener una llave francesa, un destornillador y una llave con pico. Supuestamente debería girar, gira bien, gira flojo. Está bien, listo. Esto no hay que pasarse de... Páramelo ahí. Vamos con la... Sí, estaría armado como corresponde, ya sea con estopa, hilo grafitado o con el retén. Todo ese ajuste que está haciendo con la llave francesa de 6 pulgadas a la tuerca prensa estopa, tendrían que venir entre dos personas para girarlo ese vástago. Obviamente está pudiendo apretarlo tanto porque no hay sello entre el cuerpo del vástago y el eje del vástago. Déjalo seguir con su trabajo. la apretada porque lo pueden reventar. Ok, ahora vamos a ver. Siempre antes de volver a armar les conviene probar. Les conviene probar porque si quedó algo mal tienen que volver a desarmar todo. Ok, bueno, corto para darle agua general. Bueno, ya le di agua a la llave de paso, o sea que acá está llegando el agua. Ok, está llegando acá el agua. Siempre recuerden, antes de hacer este trabajo, cierren la llave principal de agua de su casa, porque si no, cuando saquen esto va a ser una catarata de agua que no la van a poder frenar. Entonces, ahí tiene agua y no gotea más. Ajustamos un poquito. Páramelo. Bueno, además de notar que no fresó los asientos, generalmente se hace una fresada en los asientos de las válvulas, porque si no queda con la famosa gotita, que bueno, una
una artimaña de los plomeros es decir, hay que esperar que se asiente la válvula. Bueno, nada, es porque hay que hacer una fresadita en los asientos para que la valvulita, al momento de cerrar la grifería, obviamente se haga solidario con la parte de la grifería que provee agua, el asiento hembra, y bueno, la válvula cumple la función de macho y se cierra, sella. Si bien no lo hizo y no le está perdiendo, pero no va a tardar en empezar a perder por el vástago. Eso no puede quedar bien de esa manera. Es el antivideo de cómo hacer un cambio de válvula. Déjalo seguir. Casi ya no pierde más. Estamos. Listo. No perdió más agua. Recuerda, el cuerito solamente cuando la gotera viene desde acá, que no para de gotear. Es porque el cuerito ya está vencido, como este que está acá. Ya no aprieta bien el cañito que está abajo. ¿Ok? Ahora, si la gotera es por acá, tienen que revisar el vástago. Porque el agua viene así y está saliendo por acá. ¿Ok? Por acá. Esto es una manualidad muy fácil, pero hay que ayudar a cuidar el agua. El agua no se puede desperdiciar todo el tiempo goteando. Es un crimen. Hay países en donde no tienen agua y no podemos darnos el lujo de gastar agua todo el tiempo goteando. El agua es muy importante, es un recurso agotable. Sean conscientes de eso. ¿Se entiende? Bueno, ahora lo único que me queda es limpiar acá un poquito siempre. Páramelo. Bueno, ahí tiró una reflexión de tipo que se cree que hizo todo perfecto, que está invitando a la reflexión a personas a que cuiden el agua, cosa que por ahí comparto, por ahí no. La verdad que sinceramente el agua nunca fue un tema que me preocupe mucho, pero bueno, sí, es un recurso agotable. Pero eso es una reflexión de tipo que se cree que ya hizo todo perfecto y todavía le falta bastante. Déjalo seguir con su trabajo. Está bien apretado. Ahí apretado. Y ahora le ponemos la campanita. Ahí está. Luego le ponemos esto, siempre lo mismo. En todas las canillas estas, no las monocomandos esas que son para un lado y para el otro. Estas son las básicas. De los pobres como yo. Ponemos así. Agua. Excelente. Tornillito siempre, porque si no está el tornillito, ¿para qué ese tornillito? Para que no se, si no se sale esto. Está todo el tiempo así que se sale. Me tengo que poner tornillito. Le voy a poner el tornillito. Siempre poner el tornillito. Y esto. Ahí está. Esto es para que no se vea el tornillito. Decorativo nomás. ¿Está bien? Recuerden que en algunos el vástago es un poquito diferente, no es una rosca que enrosca siempre sobre un eje, sino que van con unos O-ring, que son estos, que es para que no salga agua por acá. Cuando ese O-ring se vence, chau, empieza a gotear por acá. ¿Okay? Una maravilla, hemos ahorrado montones de litros de agua desperdiciándose. Hay que cuidar el agua, muchachos, concienticémonos. Hasta luego. Bien, amigos, bueno, sucedió lo que iba a pasar, que le saqué lo que va en la rosca del vástago y me empezó a perder por el costado. Fíjense, me empieza a llenar de agua, todo por acá, todo por ahí. Páramelo ahí. Bueno, ahí vemos lo que se esperaba, ¿no? Que el teflón que puso sobre el sinfín del vástago, en 2 o 3 aperturas y cierres de la grifería, se achique en su volumen, se ubique dentro de la rosca y nada, queda el vástago sin ningún tipo de sello entre lo que vendría a ser el eje y el cuerpo del vástago.
un desastre. Era obvio que iba a perder, así que bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. Todo por ahí. Si no gotea más, pero se me va llenando de agua, de agua, de agua. Todo por acá. Pérdida de agua, pérdida de agua. Todo. O sea, gotear no gotea más. Pero no sirve el arreglo. Así no sirve. Fíjense, todo agua, fíjense, todo por acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora, que lo compré en el ferretero, es usar esto, que se llama hilo grafitado prensa estopa. ¿Está bien? Vamos a ponérselo en la rosca, a ver si solucionamos el problema. ¿Se entiende? Bueno, ahí ya de sus propias palabras escuchamos que va a ponérselo en la rosca, va a cometer el mismo error que cometió con el teflón, nada más que ahora con un elemento como el hilo grafitado, podría ser cáñamo o podría ser un retén o estopa, pero va entre el eje y el cuerpo del vástago. Vamos a ver dónde lo pone este muchacho. Pues yo lo voy a abrir este paquetito y voy a empezar a sacar esto y vamos a ver qué sale. Bien, sacamos la tapita ahora. Primero, previo cerrar el agua, no sale, cerramos la llave de paso. Sacamos la tapita. El tornillo. El tornillito. Ponemos ahí para que no se pierda. Ahí. Ponemos acá para que no joda. Páramelo, un pequeño detalle que vengo omitiendo porque no es el eje del video, pero bueno, vimos en varias oportunidades cómo el lavatorio sube y baja. Eso es porque está suelto en sus grampas o bueno, no está adherido correctamente a lo que vendría a ser la mampostería. Si uno estaría en un domicilio real de un cliente, hay que tener mucho cuidado con esto porque al momento de imprimir algunas fuerzas que son muy leves, pero eso no está sostenido por nada, como se lo ve acá el sujeto tironeando del volante y ya se le levantó, podría pasar que ante una mala maniobra tengamos que realizar el trabajo gratis y no solo gratis, pagar lo que rompemos, porque eso es inoperancia, más allá de que el lavatorio tendría que estar correctamente fijado, pero bueno, un profesional puede cambiar un cuerito en ese estado o en muchos peores, se jacta de haber podido cortar el agua. Bueno, hay un montón de tips para hacer cuando no se puede cortar el agua. Ejemplo, abrir las canillas del bidet para que el agua fluya a un lugar más bajo y no haya tanta presión como dice este sujeto. Bueno, detalles de tipo inexperto que lo que está intentando hacer es mostrar lo genial que es cambiando una válvula y evidentemente no le está saliendo. Déjalo seguir con su trabajo. Y ahí se puede ver todo el agua. ¿Se ve? Todo. Vamos a hacer una cosa para que se vea la parte. Fíjense la parte por dónde viene. Ahí está. Esa la perdió. Por acá arriba. Por acá. ¿Se ve? Eso porque yo le saqué lo que no le debería haber sacado y lo reemplacé por teflón. ¿Ok? Bien. Llave francesa. Y esto agarramos el de más abajo. Obviamente cuando cambiamos esto vamos a tener que cambiar el teflón, pues se rompe, está todo roto. Salen las últimas gotas de agua y vamos a ver acá el cuerito que le habíamos puesto nuevo, pero el Pepe porque sigue perdiendo.
Parámelo ahí. Bueno, ahí estamos viendo algo producto de una inexperiencia absoluta. La tuerca prensa estopa se podría haber retirado cómodamente afuera, ya tenía el vástago afuera, lo único que tenía que hacer era sostener el cuerpo de vástago desde el hexágono donde lo aflojó y con otra llave, una pico del oro, el que tiene tantas premium, sacar, aflojar la tuerca prensa estopa en forma independiente. Optó por volver a montar el vástago y aflojarla desde ahí. Bueno, vamos a ver cómo sigue con esto. Lo ideal es tener dos llaves francesas. Ahí está. Y ahora sacamos el de abajo. Uno de los dos, el de abajo, es el que agarra el vástago a esto. Este de acá arriba es el que agarra esto para que no se mueva. ¿Está bien? ¿Ven? Por acá se escapa el agua. Bueno, entonces, primero que nada le vamos a limpiar todo el teflón viejo. Yo corto mientras lo limpio y después vuelvo. Bien, hemos limpiado acá, hemos limpiado esto, hemos limpiado esto. Quedó bien bonito. Sin teflón, hay que ponerle teflón nuevo. Bueno, vamos a ponerle esto, ni yo sé cómo es, pero bueno, me lo recomendó el ferretero. Es un hilo, es una lana. Y esto lo vamos a tener que poner acá. Parámelo. Y es bastante mugriento este. Bueno, evidentemente sigue con su error, no interpreta que eso va a modo de retén, a modo de estopa. Nunca manejó el concepto de lo que es una estopa, de lo que es un prensa estopa. Tiró plata en el hilo grafitado porque, sinceramente, en algún domicilio lo he tenido que hacer hasta con un pedacito de tela, un pedacito de nylon, con muy buenos resultados. Simplemente saber armarlo. Por cosas como estas me indigna que un tipo que no sabe literalmente cambiar un cuerito se hace llamar estudiante de ingeniería técnico y además saca mano a gente que estamos en el oficio hace más de 30 años y la verdad es un impresentable. Y bueno, los amigos del canal que me quieran seguir apoyando, que me quieran seguir bancando, sé que cuento con el aprecio de muchos. Otros, bueno, no les va a gustar porque sienten que es una guerra de betongas, lo dirán por los senos de Alejo, pero bueno, me parece impresentable, una falta de respeto al oficio. Este tipo no puede llamarse que hace tutoriales para YouTube. La verdad, un tipo que aprendió a cambiar cueritos viendo estos videos, debería replantearse si le quedó bien o no la reparación, porque verdaderamente es un desastre. Déjalo seguir con su trabajo un minuto más y ya lo sacamos, pues demasiada vergüenza e indignación. Está como con aceite, parece. Sí, es grafitado. Un grafito. Y sí, idiota. Perdón. Bueno, vamos a ver qué tal esto. Vamos a ver qué tal. Yo ahora lo voy a cortar, lo vamos a poner y vamos a probar. Hasta luego. Bien, la idea es ir poniéndolo así. Así se va rompiendo y rellenando los huecos de la rosca. ¿Está bien? Entonces con esto hago fuerza. ¿Ok? Entonces ya va apretando y cada vez cuesta más. Esto, calculo yo, después se va moldando a la rosca. Esto se va moldando a la rosca.
Entonces una vez con esto amoldado, ya después el agua no pierde por acá. ¿Está bien? Yo voy a poner un pedacito nuevo ahora. Pero básicamente es así, según tengo entendido. Bueno, evidentemente tenés muy mal entendida la situación. Cortalo, ya está. Así que bueno, gente, los invito a una nueva charlita esta noche desde el taller. Por cosas como esta, es que me siento zarpado por tipos que se hacen llamar técnicos, se hacen llamar plomeros, se hacen llamar electricistas. Hay mucho que estudiar, mucho que caminar, mucho que aprender, mucho que experimentar. Para creerse experto en un tema hay que trabajar muchas horas en ese tema. Este tipo hace 5 minutos empezó a cambiar hace ya media hora empezó a cambiar un cuerito y todavía no lo pudo terminar. Tiene la suerte que lo está haciendo en su casa, en su baño. Los daños serán a consecuencia de él. Si esto uno lo hace en la casa de un cliente, y es cuestionable los resultados. Les mando un saludo.